Estás de pie frente a una tumba sellada antes de que salga el sol. La piedra es enorme. Hace 2 días hicieron falta varios hombres para colocarla en su sitio, y allí reposa con la firmeza de algo que jamás debió moverse. El sello romano que la atraviesa es oficial. La autoridad de Pilato impresa en cera, lo que significa que romperla no es una ofensa religiosa, sino una pena capital. 2 soldados montan guardia. Llevan allí desde ayer por la mañana. Tienen frío, están aburridos y completamente seguros de que no va a pasar nada. Es el primer día de la semana, el 16 de Nisán. La ciudad que queda a tus espaldas aún duerme. La fiesta está llegando a su fin. Los peregrinos empiezan a pensar en el camino de regreso a casa. Los sacerdotes están terminando los ritos matutinos. Los soldados que crucificaron a un hombre llamado Jesús de Nazaret el viernes por la tarde ya se han marchado a otras misiones. 3 mujeres caminan hacia ti en la oscuridad. Llevan especias, aloe, mirra, la mezcla específica para completar un entierro que se realizó demasiado rápido el viernes, porque el sábado comenzaba al atardecer y todo tenía que parar. María Magdalena va delante. Detrás de ella, María, la madre de Santiago, y Salomé. Llevan despiertas desde antes de medianoche. Se mueven con la concentración particular de quienes han sustituido el dolor por una tarea, quienes han encontrado, en el trabajo práctico de preparar un cuerpo, algo que hacer con manos que no saben qué más hacer. Hablan de la piedra, no de milagros, no de profecías, hablan de la piedra. ¿Quién la moverá? No lo saben. Aún así, van a ir, porque la alternativa es quedarse encerrados en una habitación sin hacer nada, y ya llevan 2 días así, y es insoportable. Están a punto de descubrir un mundo que se ha resquebrajado en sus cimientos mientras guardaban luto. Para entender lo que pasó el domingo, hay que entender lo que pasó el viernes. Jesús de Nazaret fue arrestado pasada la medianoche, juzgado ante el Sanedrín en una sesión nocturna ilegal, trasladado a Poncio Pilato al amanecer, azotado, sentenciado y crucificado en un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, aproximadamente a las 9 de la mañana. Murió a media tarde. Un soldado romano le clavó una lanza en el costado para confirmarlo. Salieron sangre y agua por separado. Un detalle tan preciso desde el punto de vista médico que los doctores han escrito artículos al respecto. Esto indica la presencia de líquido alrededor del corazón y los pulmones, compatible con una muerte traumática por crucifixión tras una hemorragia grave. Según el procedimiento romano, la flagelación, por sí sola, tenía como objetivo llevar al hombre al borde de la muerte antes de la crucifixión. El instrumento era un flagelo, un mango con múltiples correas de cuero, cada una con incrustaciones de trozos de hueso y plomo. Arrancaba la piel y dejaba al descubierto los músculos. Muchos hombres morían a causa de la flagelación antes de que comenzara la crucifixión. Jesús no murió a causa de la flagelación. Pero cuando le colocaron el travesaño sobre los hombros para el camino al Gólgota, ya no podía cargarlo. Un hombre llamado Simón, de Cirene, en el norte de África, fue sacado de entre la multitud y obligado a llevarlo por él. Simón había ido a Jerusalén para la Pascua. No tenía ni idea de que 2000 años después su nombre seguiría presente en los registros. La crucifixión no solo buscaba matar, sino también humillar. La víctima era despojada de sus vestiduras. La cruz se colocaba en una vía pública. La muerte era lenta y visible. La intención romana era que todo aquel que pasara por allí comprendiera lo que les sucedía a quienes desafiaban la autoridad de Roma. Jesús estuvo en la cruz aproximadamente 6 horas. Los 2 hombres crucificados junto a él aún estaban vivos cuando llegaron los soldados para realizar el crucifijo. La rotura de piernas requerida antes del atardecer. Encontraron a Jesús ya muerto. No le rompieron las piernas. Un soldado le clavó una lanza en el costado. La confirmación fue suficiente. El cuerpo fue liberado. Un miembro del Sanedrín llamado José, de Arimatea, acudió personalmente a Pilato para solicitar el cuerpo. Esto no era rutinario. Era peligroso. Que un miembro del Sanedrín reclamara públicamente el cuerpo de un hombre que su propio consejo había condenado era un acto que podía costarle la vida y, potencialmente, la carrera política de Jesús. Aún así, José lo hizo. Pilato, sorprendido de que Jesús ya estuviera muerto, confirmó el fallecimiento con el centurión supervisor,
y luego entregó el cuerpo a José. Envolvieron el cuerpo en tiras de lino con una mezcla de mirra y áloe, unos 34 kilos, según Juan, que es la preparación funeraria de un hombre rico, no de un criminal. Lo colocaron en una tumba nueva excavada en la roca, en un jardín cerca del Gólgota. Colocaron una gran piedra en la entrada. Comenzó el sábado. Al día siguiente, los sumos sacerdotes y los fariseos acudieron a Pilato con una petición específica. Recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Le pidieron que se colocara una guardia en la tumba hasta el tercer día, para impedir que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran la resurrección. Pilato accedió a la petición. La tumba fue sellada con su sello oficial. Se apostaron soldados. Tenían miedo de un hombre muerto. Ese miedo lo dice todo sobre lo que realmente creían. Antes del amanecer del domingo, la tierra tiembla. El Evangelio de Mateo registra un sismos, un terremoto. El relato no especifica si se trata de un fenómeno geológico o de la descripción física de lo que experimentaron los testigos al moverse la piedra. Lo que sí especifica es que los soldados en la tumba, militares romanos entrenados, o veteranos de combate y que no se dejaban llevar por el pánico, cayeron al suelo como muertos. Lo que sea que vieran o sintieran en aquella tumba, en la oscuridad previa al amanecer del domingo, bastó para derrumbar a soldados curtidos en el acto. La piedra se mueve, no se aparta con cuidado, se mueve. El ángel, o la figura, o lo que sea que los soldados describieron después a los sumos sacerdotes, está sentado sobre ella cuando llegan las mujeres. Sentado sobre la piedra. La postura de alguien que ha terminado una tarea y espera para explicarla. Llegan las mujeres. La tumba está abierta. Los soldados se han ido y la figura habla. No teman. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren, este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan y díganles a sus discípulos y a Pedro que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. La mención específica de Pedro es importante. No los 12, no los discípulos en general. Los discípulos y Pedro. Pedro, quien 3 días antes estaba junto a una hoguera en un patio y juró 3 veces que no conocía a ese hombre. El mensaje de la primera mañana de la resurrección incluye su nombre. Se le llama específicamente de vuelta. Las mujeres corren. María Magdalena corre delante de los demás. Llega a la habitación cerrada donde se esconden los discípulos y les da el mensaje. Lo que sucede a continuación es uno de los momentos más humanos de todo el Evangelio. Pedro y Juan corren hacia la tumba. De hecho, compiten. El Evangelio de Juan lo narra con la precisión de quien estuvo allí. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Juan llega primero. Se detiene en la entrada. Mira dentro. Ve las vendas de lino allí tendidas. No entra. Peter llega, respirando con dificultad, y no se detiene. Entra directamente. Las telas de lino yacen allí, extendidas, como si el cuerpo simplemente hubiera pasado a través de ellas, en lugar de ser desenvuelto. La tela que había cubierto la cabeza de Jesús no está con las demás. Está doblada. Aparte, colocada a un lado. La palabra griega utilizada para doblado es la misma que se usa para un doblez deliberado y cuidadoso. No desechado. No arrojado a un lado con prisa. Doblado y colocado. Juan entra después de Pedro. Ve el sudario doblado. Y el Evangelio de Juan dice algo preciso e importante. Vio y creyó. No solo la tumba vacía, sino específicamente el sudario doblado. Algo en la intencionalidad de ese sudario doblado le comunica a Juan lo que la tumba vacía por sí sola. No. Esto no fue un robo. Los ladrones no doblan. Regresan a la ciudad. Todavía no lo entienden. Vuelven a la habitación cerrada con llave y se sientan con lo que han visto, sin saber aún qué hacer al respecto. María se queda. María Magdalena permanece de pie junto a la tumba abierta y llora. Ella siguió a Jesús desde Galilea. Estuvo al pie de la cruz cuando los discípulos no estaban. Estuvo en el entierro. Regresó antes del amanecer con especias en las manos, porque no sabía qué más hacer con su dolor, sino seguir sirviendo. Y ahora la tumba está vacía, y ella no sabe dónde está él, y se inclina y mira dentro, y ve 2 figuras vestidas de blanco sentadas, donde había estado el cuerpo, una a la cabecera,
otra a los pies, u como sujetalibros alrededor de una ausencia. Le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella dice, «Porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto». Ella se da la vuelta. Hay un hombre de pie detrás de ella. Supone que es el jardinero. Le pregunta, «Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré a buscarlo». Una palabra. Dice una palabra. Su nombre. María. Se vuelve de nuevo y responde con una sola palabra. Raboni. Maestro. La palabra aramea. No la hebrea formal. La palabra íntima. La palabra que usas para referirte a alguien cuya voz conoces. Jesús dice, «No me retengan, porque aún no he subido al Padre. Vayan a mis hermanos y díganles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María Magdalena regresa con los discípulos y les dice, «He visto al Señor». Ella es la primera persona en la historia de la humanidad en hacer esa declaración sobre Jesús resucitado. Ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los 11 discípulos restantes. Una mujer de Magdala que no tenía a dónde ir y no pudo obligarse a marcharse. La primera testigo de la resurrección no habría sido aceptada como testigo legal en un tribunal por la cultura de su época. El testimonio de las mujeres no era admisible según las normas legales judías del siglo I. Si los discípulos hubieran inventado esta historia, no habrían inventado este detalle. Habrían colocado a Pedro en primer lugar en la tumba. Habrían elegido como primer testigo a alguien cuyo testimonio tuviera peso legal y social. En cambio, todos los evangelios que narran la resurrección mencionan a una mujer, o varias, como las primeras testigos. Ese no es un detalle que se inventa para construir una historia con la máxima credibilidad. Es un detalle que se registra porque fue lo que realmente sucedió. Más tarde ese mismo día, 2 fieles caminaban desde Jerusalén hasta un pueblo llamado Emaús, 7 millas, una caminata de 2 horas por un camino aún transitado por peregrinos de la Pascua que regresaban a casa. Hablan de todo lo que ha pasado. Hablan en voz baja. El dolor es reciente y la confusión genuina. Habían esperado, dice uno de ellos, que Jesús fuera quien redimiría a Israel. Habían esperado. En pasado. La esperanza ya es cosa del pasado, creen. Murió el viernes. Un desconocido se les acerca en el camino y les pregunta de qué están hablando. Dejan de caminar. Lo miran. Uno de ellos, llamado Cleofás, pregunta, ¿eres el único visitante de Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido aquí en estos días? El desconocido pregunta, ¿qué cosas? Le cuentan todo. El arresto, el juicio, la crucifixión, la tumba vacía aquella mañana, el testimonio de las mujeres, y cómo Pedro y Juan corrieron a comprobarlo y no encontraron más que las vendas funerarias. Se lo cuentan todo, pero que se lo cuenten no le ayuda. El dolor sigue presente en cada palabra. El desconocido comienza a hablar. Empieza con Moisés y continúa con todos los profetas, explicando todo lo que las Escrituras apuntaban a estos acontecimientos. Habla durante 2 horas en un camino a la luz de la tarde, y ambos hombres sienten algo que les sucede, algo que no pueden describir. Más tarde lo describirán como un ardor en el corazón, que no es poesía, sino la sensación física específica de comprender algo que había permanecido oculto. Llegan a Emaús al atardecer. El desconocido parece querer seguir caminando. Le ruegan que se quede con ellos. Ya casi anochece. Él se queda. Se sienta a su mesa. Toma el pan. Da gracias. Lo parte y se lo da. Y se les abren los ojos. Lo reconocen en el partir el pan, en el gesto específico, el movimiento exacto de las manos que habían visto hacerlo 2 noches antes, en un aposento alto en Jerusalén. Las manos que partieron el pan en la última cena están partiendo el pan en una casa en Emaús, y lo saben, lo saben. Desaparece de su vista. Se miran el uno al otro a través de la mesa. El pan partido entre ellos. El lugar vacío donde él estaba sentado. Se levantan de la mesa inmediatamente. Es de noche. El camino de regreso a Jerusalén es de 11 kilómetros. Aún así, lo recorren a pie. Caminan rápido. Llegan a la habitación cerrada donde están reunidos los discípulos, y al entrar siguen diciendo, «Es verdad, ha resucitado, lo hemos visto, íbamos de camino y no lo reconocimos, y entonces partió el pan y lo supimos». Esa misma noche,
Mientras Cleopas y su compañero aún conversaban, Jesús apareció en la habitación cerrada con llave. Las puertas están cerradas con llave. Él no llama. Simplemente está allí, de pie entre ellos. Y lo primero que dice no es, ya os lo dije, ni una acusación, ni una explicación teológica. Él dice, la paz sea con vosotros. Creen que es un fantasma. Su terror se describe con claridad. Se sobresaltan y se asustan. Y lo primero que se les viene a la mente es la explicación que requiere la menor reestructuración de todo lo que creen sobre el mundo. Un fantasma. Una aparición. No el hombre al que vieron morir. Les muestra sus manos y su costado. Las heridas están ahí. Sea cual sea su cuerpo resucitado, lleva las marcas de lo que le fue hecho. No ha sido restaurado a la condición anterior a la cruz. Es algo nuevo, que lleva consigo la evidencia de la cruz. Él dice, mira mis manos y mis pies. Tócame. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Todavía no lo asimilan del todo. Alegría e incredulidad fluyen al mismo tiempo. Entonces les pregunta algo que ningún fantasma preguntaría. ¿Tienes algo para comer? Le dan un trozo de pescado asado. Él lo toma y se lo come delante de ellos. El acto más común imaginable. Un hombre comiendo pescado en una habitación llena de gente, como prueba del acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad. Luego, les abre la mente para que comprendan las Escrituras. Lo mismo que hizo en el camino a Emaús, lo repite en la habitación cerrada. Repasa todo, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, mostrándoles cómo todo apuntaba a ese punto. Cómo el sufrimiento no fue un fracaso del plan, sino su esencia. Él dice, esto es lo que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos tenía que cumplirse. Tomás no está en la habitación. Es el único discípulo ausente cuando Jesús aparece. Cuando los demás se lo cuentan, Tomás dice algo sincero y completamente razonable. A menos que vea las marcas de los clavos en sus manos, meta mi dedo donde estaban los clavos y ponga mi mano en su costado, no creeré. Él no es el villano de este momento. Es un hombre que acaba de ver morir a su maestro en la cruz y no está dispuesto a reorganizar todo su mundo en torno a un testimonio de segunda mano. 8 días después, Jesús aparece de nuevo. Esta vez está Tomás. Jesús se dirige directamente a él y le dice, pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Tomás pronuncia 8 palabras. La confesión más breve y completa que se encuentra en los Evangelios. Señor mío y Dios mío. Esto es lo que registraron los historiadores. Tácito, que escribió alrededor del año 116 después de Cristo, confirma la ejecución de Cristo bajo Poncio Pilato y observa que el movimiento, reprimido brevemente, resurgió, no solo en Judea, sino también en la propia Roma. Lo considera una superstición destructiva. Lo que no puede explicar es su persistencia. Un movimiento basado en un criminal crucificado que llega a la capital del imperio en 2 décadas no se comporta como suelen hacerlo los movimientos basados en criminales crucificados. Normalmente, estos terminan en la cruz. Este, en cambio, se aceleró después. El historiador Josefo, que escribió en la década de los 90 después de Cristo, relata que Jesús se apareció a sus seguidores al 3er día, resucitado, tal como lo habían predicho los profetas. El pasaje ha sido parcialmente editado por escribas posteriores, pero la esencia permanece, e incluye una afirmación de resurrección que un historiador judío no cristiano presentó como registro histórico 60 años después del suceso. Los propios discípulos constituyen la prueba histórica más convincente. No eran hombres que no tuvieran nada que perder. Pedro sería crucificado. Santiago, don hijo de Zebedeo, sería decapitado por Herodes Agripa, el primer mártir apostólico, fallecido 15 años después de la resurrección. Santiago, hermano de Jesús, que no era uno de los 12 y no creyó en él durante su ministerio, se convirtió en el líder de la Iglesia de Jerusalén tras la resurrección y fue apedreado hasta la muerte por ello, alrededor del año 62 después de Cristo. Pablo de Tarso pasó años persiguiendo y ejecutando cristianos antes de que un encuentro con Jesús, resucitado en el camino a Damasco, transformara por completo su vida.
fue decapitado en Roma. La gente muere por aquello que cree que es verdad. No mueren por aquello que saben que es mentira. Los discípulos tuvieron todas las oportunidades para retractarse, para modificar su relato, para suavizar su afirmación. Ninguno lo hizo, ni estando encarcelados, ni bajo tortura, ni enfrentándose a la ejecución. Todos y cada uno de ellos murieron insistiendo en lo mismo. Lo vimos. Estaba muerto y lo vimos vivo, y no podemos decir lo contrario. Ese no es el comportamiento de una conspiración. Ese es el comportamiento de personas que vieron algo. Regresa al jardín que está fuera de la tumba. El sol ya está en lo alto. La piedra sigue apartada. Dentro, las sábanas de lino conservan la forma del cuerpo que las cubrió hace 2 horas. El pañuelo para la cabeza está doblado a un lado, con la deliberación de alguien que tenía prisa por llegar a algún sitio. María Magdalena se ha ido. Ya corre hacia la ciudad con una palabra en la garganta, la palabra que su voz puso allí cuando él pronunció su nombre en el jardín, y ella se volvió y lo supo. Llevaste contigo algo que estabas segura de que había terminado, y una relación que creías que había terminado, una versión de ti misma que creías que había desaparecido, una puerta que viste cerrarse y que, finalmente, aceptaste como cerrada. Organizaste el dolor como las mujeres organizan las especias, con cuidado, con practicidad, porque la alternativa era quedarte quieta con él, y eso ya no era soportable. Y entonces, algo se movió, algo que estabas seguro de que no podía moverse. Las mujeres vinieron a ungir un cuerpo y encontraron una conversación. Los discípulos vinieron a confirmar una ausencia, y encontraron un paño doblado. 2 hombres caminaron 7 millas afligidos, y reconocieron a los vivos en el partir el pan. 11 hombres encerrados en una habitación por miedo oyeron «La paz sea con vosotros», desde dentro de la habitación cerrada. El primer día después de la resurrección no es un milagro aislado. Es una sucesión de momentos cotidianos. Un jardín, un camino, una comida, una habitación cerrada con llave, un trozo de pescado asado, en los que lo extraordinario llega sin previo aviso ni espectáculo, cada vez de una forma que la persona que lo presencia casi no reconoce. No regresó con poder y truenos. Regresó en un jardín y mencionó el nombre de una mujer. Regresó en un camino y explicó las escrituras a hombres afligidos que no sabían con quién hablaban. Regresó en una habitación y pidió algo de comer. La resurrección no se pareció en nada a lo que nadie esperaba. Nunca se parece. 2000 años después, sigues aquí. Sigues preguntando por una mañana de domingo en Jerusalén. Sigues dándole vueltas a la historia entre tus manos, buscando el punto donde deja de ser cierta. Esa búsqueda significa algo. Él se aseguró de ello. Si esto te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy.